Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de YouTube de Cipria Integral. Bueno, segundo vídeo que hago, además hoy, el día de hoy, ¿no? En este caso sí que vamos a empezar un poco con las preguntas que nos estáis haciendo. Últimamente, bueno, antes de nada, perdonar que siempre me olvido de presentarme, soy Juan José Carral, soy el director del Gabinete de Cipria Integral. Y bueno, pues a partir de, tal y como se decía en otros vídeos, voy a ir contestando a las diferentes preguntas que nos hagáis. El motivo por el que lo veníamos haciendo hasta ahora, que era a través de Instagram, Facebook, y por qué hemos cambiado, es porque nos hemos dado cuenta que, bueno, pues en Instagram se perdían habitualmente, era bastante complicado recuperarlos cuando queríais hablarnos, oye, ¿dónde habéis preguntado? ¿Dónde dan estas preguntas y respuestas? Y en YouTube es mucho más fácil, bueno, al menos a mí aparentemente me lo es, clasificarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar el canal de YouTube para las preguntas y respuestas que nos vayáis haciendo. Aprovecho para deciros que, bueno, si queréis ir recibiendo contestaciones a las diferentes preguntas, por favor lo hagáis a través de nuestro canal o, ya sabéis, a través de la página web de nuestro centro, en Cipria Integral. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, durante aproximadamente estos últimos meses hemos ido recibiendo una petición bastante importante de preguntas relacionadas con el dolor físico, ¿no? Concretamente, una chica nos comentaba que habitualmente cuando tenía una situación de ansiedad significativa, aprovechaba para clavarse las uñas en la palma de las manos, incluso hasta sangrar, ¿no? Y nos preguntabais exactamente por qué ese dolor físico alivia la sensación de ansiedad que podemos tener en ese momento y si esto puede tener un componente adictivo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora, a partir de ahora vamos a ir, yo os voy a ir comentando un poco más relacionado con todo lo que es la importancia de la ansiedad y relacionada con el, digamos, los recursos que nosotros podemos tener en esta ansiedad. Entonces, yo como bueno, soy novato en esto de YouTube, me vais a perdonar, no sé mucho a la hora de editar, creo que seguro que hay muchas personas que lo hacen mejor. Voy a hacerlo a través del canal de Zoom que tenemos en el centro y lo que voy a ir haciendo es compartiendo pantalla para irlo explicando mientras yo lo voy escribiendo y dibujando, que para mí realmente, bueno, pues es más sencillo explicarme así. Soy de la antigua usanza, de estos que empleaban pizarrita, y bueno, pues en Zoom normalmente las explicaciones las solemos hacer a nivel bueno, online, ¿no? Cuando tengo algún tipo de terapia. Las suelo hacer así, para mí es más sencillo, más cómodo, ¿no? Pues para ver un poquito esto, voy a centrarme mucho, a ver, no es a través de la pizarra digital, os voy a explicar un poco todo el componente relacionado con la ansiedad muy rápidamente, para que lo vayáis entendiendo. Muchos de vosotros que nos seguís en Instagram ya esto lo he ido explicando habitualmente, pero bueno, os lo voy a ir explicando un poquito más pormenorizadamente aquí para que lo entendáis, ¿no? Primero lo que tenemos que determinar es qué es la respuesta a la ansiedad. Sin detenerme en esto, que ya lo explicaremos un poquito en otros vídeos más adelante o en la plataforma digital, lo que sí que os quiero hacer ver es la importancia que tiene esta ansiedad en nuestro día a día. Normalmente incurrimos en el error de llamar a la ansiedad como algo negativo, ¿no? Porque es verdad que las sensaciones físicas relacionadas con esta ansiedad, pues evidentemente son negativas, porque nos hacen sufrir. Es decir, nos hace tener en algunos casos palpitaciones, en otros casos temblor de manos, en otros casos sudoración. Es todo menos agradable. Pero al igual que el dolor, tiene un componente importante de adaptación al entorno. Digamos que si nosotros no tuviéramos ansiedad, sería muy difícil que hubiéramos sobrevivido como especie. Y os preguntaréis, ¿pero por qué? Bueno, pues muy sencillo. Vosotros habéis visto al ser humano. El ser humano, comparados con el resto de los animales, físicamente somos una boñiga, con perdón. Es decir, si os fijáis en Usain Bolt, que es el hombre sobre la Tierra que más rápido corre, al lado de un gatito, el gatito le funde corriendo. Es decir, realmente, físicamente, nuestra capacidad de adaptación es pues, relativamente poco, ¿no? Pero sí que es verdad que contamos con algo que el resto de los animales no tienen, que es la capacidad para tener la conciencia en el momento pasado, presente y futuro. Es decir, nosotros en el momento presente somos conscientes de lo que sucede o lo que ha sucedido a lo largo de toda nuestra vida en el pasado y podemos incluso anticipar situaciones del futuro que puedan producirse. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que nosotros aprendamos más rápido que otros animales y nos preparemos para situaciones del futuro que puedan ser igual o peores que situaciones del pasado
que no se nos complicaron. ¿Vale? Entonces, ahí ya os voy perfilando un poquito lo que es realmente la ansiedad, ¿no? Bien, para haceroslo un poquito más sencillo, ¿no? La respuesta emocional más parecida a la respuesta de ansiedad es la respuesta del miedo. Si nosotros, es un ejemplo, voy a poner un ejemplo que pongo habitualmente, ¿no? Si nosotros tuviéramos que, digamos, huir de un peligro, como puede ser una manada de lobos, evidentemente la respuesta que se activa a nivel emocional es el miedo. En ese momento salimos corriendo, intentamos sobrevivir de la mejor forma posible frente a estos lobos, ¿no?, que nos quieren comer. Esa respuesta de miedo hace que todo nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Nosotros aquí me voy a empezar a escribir ya, perdonad. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, cuenta con dos tipos de categorías. El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Esto lo explicaremos también más adelante en otras preguntas que nos habéis hecho sobre todo lo relacionado con el concepto traumático, ¿no?, donde efectivamente este sistema nervioso simpático parasimpático también tienen una categoría importante, ¿no? Y una explicación importante también que hacer. Vale, bueno, pues este sistema nervioso simpático, perdonad, para haceroslo un poquito sencillo, deciros simplemente que de simpático tiene poco, porque es todo lo que conocemos con el nombre de nerviosismo, parecido, ¿no?, a lo que conocemos con el nombre de nerviosismo, cuando en realidad, bueno, pues no tiene tanto que ver, ¿vale? Es decir, el sistema nervioso simpático va simplemente establecido o vale exclusivamente para todo lo que tiene que ver con una activación de ¿de acuerdo? Esto, perdonad, no os lo he puesto antes. Es ante la respuesta del miedo. Voy a poner un poquito más. ¿Vale? Activación ante un peligro. Bueno, pues esta activación ante un peligro es todo lo que conocemos, ¿no? Es decir, aquí sí que es verdad que para activar ante un peligro se producen, bueno, pues una serie de mecanismos importantes, como que es que el corazón bombea sangre, activa los músculos, para estar preparado para esa activación. Y, evidentemente, como consecuencia también de ese bombeo constante, necesitamos una sobreoxigenación de todo nuestro sistema muscular. Por lo tanto, también necesitamos un gran aporte de oxígeno que cogeremos de forma automática. ¿Vale? Esa sobreoxigenación la realizamos de forma automática y se conoce con el nombre de hiperventilación. Cuando, si os habéis fijado alguna vez, cuando estamos muy nerviosos, empezamos como a jadear. ¿Vale? Entonces, esa hiperventilación a lo que nos lleva es a tener toda la parte muscular plenamente activada para poder salir corriendo lo antes posible. Si tuviéramos en ese momento a los lobos delante, pues probablemente saltaríamos, correríamos más rápido que ninguno de ellos. ¿Vale? También, evidentemente, aparte de la activación ante un peligro, ¿vale?, también lo que hacemos es defendernos ante un posible ataque o atacar, si fuera necesario, nuestra supervivencia. ¿Vale? Este sistema parasimpático no me voy a detener mucho, pero es todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo que se produce es una hipoactivación de todo el sistema, ¿no? Con lo cual, lo que hago aquí básicamente es la respuesta de congelación, que también es especialmente importante. Ya entraremos en eso, y es cuando ya no hay nada que hacer, los lobos me han rodeado, inmediatamente entro en una sensación, digamos, una conducta de congelamiento en la que yo ya asumo que no voy a escapar y, por tanto, bueno, pues lo que me espera en ese momento ya es morir. ¿Vale? Con lo cual, ese congelamiento, que ya hablaremos eso más adelante, cuando otras preguntas que nos habéis hecho, de por qué pasa lo de la mente en blanco, por qué ante un determinado peligro pues yo me quedo siempre bloqueado, bueno, pues va un poquito por ahí, ¿vale? O, por ejemplo, pues ante un insulto o ante una reunión con personas que a lo mejor pues, me están haciendo una crítica, me quedo como congelado y luego me martirizo pensando, jo, tenía que haber hecho. Bueno, pues va un poquito por ahí, ¿no? Es decir, el sistema nervioso parasimpático se activa cuando mi mente asume que no hay absolutamente nada que hacer. ¿Vale? Y ya entraremos también en esto, cuando entremos en otro tipo de explicaciones también muy bonitas, bueno, dará para escribir un libro casi, ¿no? Pero para ver un poquito lo que tiene que ver con el nivel de procesamiento adaptativo de la información, que eso ya hablaremos más adelante. ¿Vale? Bueno, para no liaros, entonces, viendo un poquito esto, entre la activación de ese sistema nervioso simpático, aquí todo mi cuerpo se produce un cambio significativo. Yo corro más rápido de lo normal, soy más veloz de lo normal y también se produce una situación curiosa, ¿no? Aparte de esa activación del sistema nervioso simpático, también se produce, por otro lado,
Una activación, vamos a poner aquí cerrado para que nos líe, una activación de todo lo que tiene que ver con el sistema noradrenérgico, lo que acaba produciendo un aumento del umbral de dolor. ¿Qué es esto del umbral de dolor? Bueno, el umbral de dolor es, yo voy a haceros ahora un dibujito muy fácil. Si yo os preguntara si el dolor nosotros lo podemos dosificar, o incluso más que dosificar, podemos sentir más o menos dolor, os diría que por supuesto que sí. El dolor se modula mediante la mente, ¿vale? De tal forma que nosotros tenemos un umbral, que sería un poco este, acerca del cual, si nosotros, por ejemplo, sentimos un dolor, si es significativamente intenso o corre peligro por la razón que sea, si ese dolor o esa intensidad de dolor no llega a ese umbral, probablemente ni lo sintamos. Quien llame dolor, hablamos de factor perceptivo, es decir, no tiene que haber plenamente un dolor. Nosotros tenemos tacto y ese propio tacto, bueno, pues ya genera, ante una determinada presión, un determinado roce, cierta sensación de dolor, que puede ser inapreciable, incluso a veces se puede ver con una determinada caricia. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo un poco tonto. Vosotros imaginar que ahora, si estáis sentados, mientras me estáis escuchando, y yo os digo que, bueno, que resulta que ha pasado por ahí un gamberrete y ha lanzado en la silla antes pues, una chincheta, pues a lo mejor empezáis a moveros así en la silla, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa pues, precisamente por esto que os estoy explicando, por el umbral de dolor. Hasta el momento que yo no os he dicho nada, pues os fijáis, pues esto a lo mejor es lo que estabais sintiendo en el contacto con la silla. Pero en el momento en que yo os digo que un gamberrete ha hecho lo que ha hecho, vuestra mente es capaz de bajar el umbral de dolor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor baja el umbral de dolor para captar si hay algún tipo de elemento o estímulo que puede realmente presentar un problema. Fijaros, qué curioso. Es decir, una vez que yo ya estoy aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ya paso a sentir ese dolor que antiguamente no sentía. ¿Vale? Cuando nosotros, previamente, ante este umbral, ni siquiera podríamos llegar a sentirlo, ¿vale? Porque estaríamos un poquito aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto es especialmente importante. Cuando nosotros tenemos una activación del sistema nervioso simpático, lo que se produce pues es justamente un aumento en el umbral de dolor. Es decir, el umbral pasa a estar aquí. Por lo que si me pega un bocado, hablando mal y pronto, digamos, el lobo de turno, a lo mejor ese bocado que normalmente, ante un estado, lo ponemos aquí, ¿no? Ante un estado de dolor significativo, como puede ser este, perdón, ante un estado de dolor significativo, como puede ser este, y ante un umbral normal, que sería este, pues fijaros, ¿no? Es decir, ya de alguna forma, al haber aumentado el umbral, a lo mejor ni lo siento, aunque tenga la mitad del trasero desgarrado en ese momento. Esto tiene una función adaptativa, ¿vale? Bien, por otro lado, el dolor físico cuenta también con un sistema curioso. Digo curioso porque también lo que implica es intentar en todo momento que nos duela lo menos posible. Nosotros tenemos unas sustancias que se llama dopamina, que nosotros segregamos en el cuerpo, perdón, en la mente, que lo que hace es relajar inmediatamente cualquier tipo de dolor que nosotros estemos teniendo. ¿Vale? Ante el mismo bocado de este lobo, según pasa el tiempo, pues probablemente nos vaya doliendo más porque la sustancia noradrenérgica vaya bajando, pero al mismo tiempo también se va lanzando una sustancia llamada dopamina que también nos va a relajar ese músculo, ¿no? Es decir, es como un relajante, para que vosotros hagáis una idea. Bien, llevando un poquito ahora a vuestra pregunta, es decir, ¿puede el dolor mitigar la sensación de ansiedad? Sí. ¿Cómo puede hacerlo? Pues muy sencillo. Si nosotros, en el momento en que estamos teniendo muchísima activación ante el peligro que sea, yo cojo y me clavo las uñas o me hago daño, inmediatamente entra en funcionamiento la sustancia dopamina, con lo cual paso en ese momento a bajar el nivel de dolor. ¿Vale? Bien, dando un paso un poquito para atrás, me he comido una especie también importante, que es, bueno, pero ¿qué tiene que ver el miedo y qué tiene que ver la ansiedad en todo esto? Bien, ¿la ansiedad realmente qué es? La ansiedad es la anticipación de una situación peligrosa que aún no ha ocurrido, pero que en mi mente no es que esté ocurriendo, es que está elaborando situaciones donde puede llegar a suceder una situación comprometida para mí a nivel psicológico o a nivel físico, con lo cual todo mi cuerpo se pone a reaccionar activando el sistema nervioso simpático como si yo en este momento estuviera pasando una situación de peligro. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo tengo un examen que no me he estudiado, o que me da mucha pereza estudiar. Si yo lo tuviera delante en el momento, pues probablemente mi sistema nervioso simpático pues activaría. ¿Por qué? Porque realmente es una situación donde
oye, pues mira, no tengo ni idea, pues a lo mejor voy a suspender y tal, ¿vale? Pero si, imaginaros que yo, qué sé yo, tengo un examen dentro de 2 semanas, ¿no? Y resulta que empiezo a pensar, mientras estoy estudiando, que no me entra el tema X, que no estoy aprovechando lo que tengo que aprovechar y que voy a suspender. Yo estoy anticipando una situación que todavía no ha ocurrido, pero mi cuerpo en ese momento actúa como si realmente estuviera suspendiendo. ¿Mm? Esto que no es ninguna desgracia, ¿no? Porque muchas veces, pues qué horror, ¿no? Y a mí me pasa esto muchísimo, qué horror, es que soy lo terrible, ¿no? Esto es lo que nos permite adaptarnos a nuestra realidad. Esto es lo que nos permite la evolución como ser humano, porque anticipamos situaciones antes de que sucedan y nos preparamos para esas situaciones, en todo. Pero además, cuando lo anticipamos de una forma catastrófica, y llega un momento en el que el sistema simpático es constante, todos los días, todos los días, todos los días, y llega un momento incluso que ya mi cuerpo no puede más y ya actúa directamente como si fuera un parasimpático donde cojo, me quedo dormido, muerto en la cama y no me muevo de ahí. ¿Vale? Pero bueno, dando un pasito para atrás con todo esto, cuando nosotros tenemos esta sensación de ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Pues esta sensación de ansiedad, cuando se produce un dolor muy intenso, como puede ser el clavado de uñas, como puede ser un golpeo fuerte ante una pared, pues inmediatamente entra en funcionamiento el sistema dopaminérgico, que lo que hace es bajar el umbral de dolor. ¿Vale? Perdón, lo he dicho mal. Lo que hace es bajar la percepción de dolor. ¿Vale? Entonces, en ese momento, lo que yo estoy haciendo, aparte de mitigar la sensación de dolor, el sistema dopaminérgico también está calmando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque para mitigar la sensación de dolor, yo enlentezco el corazón y, como consecuencia de enlentecer el corazón, la ansiedad baja también. ¿Vale? Es decir, es un recurso, pues desgraciadamente utilizado por muchos pacientes para mitigar esa sensación de dolor. Yo recuerdo el caso de una paciente que le pegaba puñetazos a las paredes hasta que la ansiedad bajaba. Entonces, que porque aparte de romperse los nudillos frecuentemente, también evidentemente hacía que esa ansiedad se mitigara, porque el sistema dopaminérgico enlentecía el corazón y por tanto, como consecuencia también de la bajada de la relajación muscular producida por esta dopamina, también producía pues, una relajación muscular y la ansiedad bajaba de esa forma. Entonces, es un recurso que efectivamente mal utilizado, pero como todo es un recurso para mitigar esa ansiedad, ¿no? ¿Vale? Entonces me decís, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues utilizando un poquito los que ya me imagino que habrá gente que me esté escuchando pues que haga deporte de forma habitual, sobre todo el deporte aeróbico, ¿no? Como puede ser correr, nadar, montar en bicicleta, os habréis dado cuenta que después de correr, después de hacer deporte, yo me encuentro muy calmado. ¿Por qué? Porque se activa también esa dopamina. ¿Vale? Al principio se activa el sistema noradrenérgico y después se activa el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico lo que hace es relajarnos muscularmente. Por eso tenemos una sensación también pues como muy calmada, muy relajada. Al mismo tiempo que también se activa el sistema serotoninérgico, que también lo que hace es producir como una sensación de tranquilidad y mensajes incluso positivos que me puede hacer. Eso es lo que quiero deciros, es que como recurso ante una situación de ansiedad, en vez de golpearos, en vez de haceros daño, un recurso muchísimo más sano puede ser el hecho de hacer deporte, concretamente ese deporte aeróbico del que estamos hablando. ¿Vale? Bueno, hasta aquí os puedo leer. Bueno, deciros simplemente que cualquier duda que tengáis adicional, encantado de que nos escribáis. Bueno, os voy a dar simplemente aparte, ¿no? Por supuesto, los que queráis escribirnos en el canal de YouTube, donde os podéis poner pues, todo aquello que queráis. También os voy a recordar luego en los directos, perdón, en el directo cuando ya finalizado esta grabación, os pondré también donde poder contactarnos si queréis mandarnos mensaje privado y que no aparezca en ningún sitio en YouTube, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues simplemente deciros que bueno, ha sido un placer estar con vosotros y que bueno, que quedamos para el siguiente consultorio que nosotros hagamos pues dentro de unos días. Yo creo que incluso mañana, si tengo un poquito de tiempo, pues os mandaré alguna preguntita más que pueda ser interesante. ¿Vale? De todas formas, cualquier pregunta que nos queráis hacer, por supuesto, encantados de poder responderla. Simplemente tenéis que poneros en contacto con nosotros y estamos a vuestra disposición. Un saludo muy fuerte.